Bueno, esta mesa se llama Diseccionando las noticias de la ciencia, estudio de casos, las noticias de ciencia que generan efectos no deseados. Para eso tenemos a dos invitados, un periodista y un científico. Presento a Marcelo Bertelotti, él es doctor en biología, investigador principal del CONICET, vicedirector del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, CECIMAR. Su línea de trabajo es la biología aplicada al manejo y conservación de especies bajo presión de uso humano en áreas costeras y marinas. Entre otros logros, María Belén Argüelles, su becaria en el laboratorio en el que dirige, ganó el premio Innovar 2015 por el desarrollo del novedoso dispositivo para ballenas llamado Rastriwell. Gracias, Marcelo. Y Javier Arias, él nació en 1968 en Buenos Aires y es licenciado en periodismo de la Universidad de El Salvador. Si bien su carrera profesional la inició en los medios gráficos, escribiendo para la revista 1320, Antena y Boxeo Ilustrado, y realizó varios programas de radio en FM Palermo también, fue en producción audiovisual donde se especializó durante más de 11 años. En el 2002 se radica en Puerto Madryn, donde comienza a trabajar en el Diario de Madryn, primero como reportero gráfico, luego como jefe de diseño. Fue miembro de FOPEA por varios años, junto a Diego Pérez estuvo a cargo de 3 cátedras de redacción periodística de la carrera terciaria de periodismo del Centro de Estudios de Madryn, y actualmente, hace más de 4 años, es prosecretario de redacción del Diario de Madryn, medio en el cual, además, escribe 2 columnas semanales en la contratapa desde hace más de 10 años, al igual que guiona y dibuja la tira de humor diario La Ballena Sofía. Bueno, como bien dice el título de esta nota, la idea es de todas estas reflexiones que quedaron rebotando de la primera mesa, ir a casos puntuales y que podamos conversar sobre noticias y sobre cómo se trató a nivel local estas cuestiones. Por ejemplo, para comenzar, el manejo de fauna, que me contaba Marcelo ahora, que es uno de los temas que quieren tocar. Bueno, hola, para todos tal vez sea bastante conocido al menos el primer ejemplo que vamos a plantear, pero antes quería hacer por ahí una distinción tomando un poco lo que fue dejando la mesa anterior en lo que a mi juicio podrían ser 2 cuestiones bien antagónicas respecto a la comunicación científica, ¿no? Me parece que por un lado hay un problema de cómo comunicar, y en eso los investigadores no estamos formados en comunicar, somos buenos comunicadores entre nosotros, nos especializamos en escribir papers que leen otros investigadores y que luego pueden criticar, estar de acuerdo o no. Pero somos muy malos la mayoría a la hora de contar eso en otro lenguaje, ¿no? O sea, salirnos de la jerga, salirnos de ese paradigma en el que estamos para contar lo que decía Teresa en la otra mesa, ¿no? El poder conformar un relato, ese relato que sea rápidamente absorbido por la sociedad, que se entienda, ¿no? Entonces, esta incapacidad de comunicar o de cómo comunicar nos aleja, y me parece que en ese punto es indispensable justamente tener un mediador, un traductor, un intérprete. Ahí es el rol, me parece a mí, del periodista científico. Hay escasos, a mi juicio, deberían haber. La ciencia podría comunicarse mucho más, mucho mejor y podría tener un alcance mucho mayor en la sociedad si hubiesen más mediadores, más traductores, ¿no? El científico no está preparado para hacerlo. Entonces, en principio me parece que casi todo resultado de todo investigador científico podría ser noticiable, ¿no? Con más o menos esfuerzo del periodista científico para ponerlo en los medios. El otro aspecto tiene que ver ya con una cuestión de índole más moral, ¿no? Que es el qué comunicar. ¿Todo es comunicable o a todo se le puede dar el mismo peso a la hora de presentar una noticia? También se habló en la otra mesa que, bueno, que hay cosas que son más llamativas, hallazgos, descubrimientos, el proceso de cómo se llega a un resultado. Pero hablando del nombre que tiene esta mesa, que es diseccionando, o sea, una disección a corazón abierto a lo mejor no es publicable sin que no fuese, sin tener especiales cuidados, ¿no? El manejo de la fauna, por ejemplo, que es el tema que vamos a abordar, o uno de los ejemplos que vamos a abordar,
son temas delicados de contar, ¿no? Se habló del aborto en la mesa pasada, es decir, cuestiones que nos llevan al dilema, es decir, donde hay opiniones y donde a lo mejor se tocan cuestiones más allá de la razón, ¿no? El científico convive en un mundo de razonamiento científico, y ese razonamiento muchas veces está en otro paradigma de otros tipos de razonamientos que tienen que ver con creencias, lo espiritual o lo cultural, ¿no? Entonces, es ahí donde hay una separación, me parece, donde es más difícil a lo mejor ser eficientes o contundentes a la hora de contar un hallazgo, un relato, ¿no? El ejemplo que se nos ocurrió, al menos como para calentar la mesa, es el conocido, que tiene que ver con las gaviotas que pican, que atacan, que se alimentan de ballenas, que ha tenido una evolución. Yo puedo hablar de eso porque me tocó participar en el proyecto que terminó con un programa de eliminación selectiva de gaviotas, digamos, de las gaviotas que atacaban a las ballenas. Digamos, conté el final. El resultado es que se mataron miles de gaviotas que estaban picando a las ballenas. Pero analizando ya no el hecho en sí, lo que tiene que ver con el manejo, sino cómo evolucionó la noticia. Cuando se empezó a trabajar en esto en el año 2012, estaba escondido, o sea, era imposible que se dijese nada. Después se empezó de a poquito a decir, bueno, y cuando se blanquea de alguna manera en la sociedad que se estaba llevando a cabo algún tipo de trabajo que implicaba la eliminación de gaviotas, se testeó rápidamente y bueno, la sociedad se dividió un poquito, pero rápidamente lo aceptó, y ya después el corolario de la nota es que finalmente la sociedad empezó a demandar, y este año van a matar gaviotas, ¿no? Entonces quería un poco ejemplificar cómo un mismo elemento, ¿no? la misma cuestión, a lo largo del tiempo se va encajando en la opinión, ¿no? Y no es que siempre la sociedad tuvo la misma repulsión o aceptación de una noticia tal como se tira la primera vez, ¿sí? ¿No? Que también es como un juego de encastre. La noticia a lo mejor no encastró bien, pero en la medida del tiempo la fue haciendo acomodar, ¿no? Entonces, es como nos pasa, me parece a mí, habitualmente cuando escuchamos otro robo, otro asesinato en la tele, no lo vemos. Bueno, a lo mejor el primero que vimos nos afectó mucho y ahora ya es como moneda corriente. Bueno, eso también tiene peligros en cuanto a la comunicación, ¿no? Es un poco también lo que se decía antes, que eso le da poder a los comunicadores de instalar noticias o desinstalarlas, ¿no? Pero esto es otro, estamos en el tema científico, no político. Perdón, supongo que como científico fue evolucionando también la comunicación de ese manejo de fauna. ¿Cómo fue ese proceso para vos, antes de pasar a Javier? Sí, es excelente la pregunta, porque justamente hubo que adecuar ambas partes, ¿no? La parte que tiene que ver con el trabajo científico puramente de los argumentos que se tenían y cómo se monitoreaban las acciones de descaste. Usamos una palabra, se impuso una palabra que se llama descaste, que antes no existía. Si bien existe en el diccionario español, no se la conocía y hubo que explicarla mucho, ¿no? Descaste viene de casting, del inglés de elegir entre un grupo, elegir algunos individuos, ¿no? Es un casting para una película. Bueno, se hizo lo mismo con las gaviotas. Los españoles, cuando se eligen estos animales especiales para eliminarlos de la población, se llama descaste. Entonces nos pareció, justamente en este juego de cómo acomodar ambas partes, ¿no?, del relato, los periodistas rápidamente aceptaron esta palabra descaste y se empezó a usar. ¿Por qué? Matar era una palabra muy fuerte, porque extracción también sonaba como una cosa rara. Entonces, el exterminio mucho más entonces usó la palabra descaste, que como mucho alguno, el que la conocía bien y el otro, bueno, no se animaba mucho a preguntar de qué se trataba, pero gracias a esa palabra es que entiendo yo o quiero pensar que un tema de manejo típico de fauna logró encajar en la sociedad, al menos en esta sociedad, ¿no? Bueno, tocaste como 42 temas.
sí, no hay periodistas científicos, y si los hay muy pocos. Hay muchísimos periodistas, y de ese son muchísimos, el porcentaje de periodistas científicos es no mínimo, es escasísimo. De hecho, creo que están trabajando acá en el CENPAT, los que sería bueno que hubiera más. Otro, el tema de hablabas de lo que se llama agenda periodística. Sí, efectivamente existe la agenda periodística y a veces ni siquiera los medios son los que la controlan, por lo menos los medios locales. O sea, no me voy a referir a medios nacionales porque todos conocemos cuál es la situación comunicacional de periodismo argentino, pero a nivel local es muy difícil que los medios sean en sí los que marquen la agenda. Es un intento que se hace, por supuesto. Con respecto al lenguaje, yo habitualmente abrevo de fuentes científicas para hacer notas dentro del diario. Y sí, escriben en inglés ustedes, cuando no escriben expresamente en inglés, o sea que hay que traducir. Escribimos feo. Escriben difícil, claro. Escriben difícil, y sí, es necesario porque los textos que salen de CONICET o salen de CENPAT o de cualquier organización científica, tiene un lenguaje que ustedes entienden perfectamente, pero que el común del lector, que si bien el lector de diario es un lector capacitado, porque no hay mucha gente, porque cada vez hay menos lectores de diario, no tiene las herramientas necesarias y el backup necesario como para entender todas las. Entonces nosotros sí necesitamos traducir de alguna forma. En ese proceso de traducción es donde hay muchas veces que se pierden cosas y hasta se tergiversan cosas, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, involuntariamente. Entonces, y en el tema de las gaviotas, hubo obviamente una evolución, pero ya yo no sé si es responsabilidad de los científicos, de los periodistas o de la misma sociedad en la que vivimos, porque en sí también lo que evolucionó fue la forma de leer los medios de comunicación. Porque del 2012 para esta parte las redes sociales han hecho estragos en cualquier tipo de lectura periodística de los medios de comunicación. O sea, nosotros no tenemos, ya los medios no compiten con los medios mismos, sino que competimos contra las redes sociales. Todo lo que podemos llegar a publicar en el diario, sabemos que tenemos, no voy a hablar de números, pero tenemos un porcentaje X de lectores, que esa misma noticia replicada en las redes tiene 10 veces, 20 veces esos lectores. Y que no es que la noticia que nosotros publicamos en el medio se propaga a través de las redes sociales, no, se propaga las consecuencias de las opiniones, las interpretaciones de esa noticia. Entonces, creo que esa evolución también llevó a la evolución del tema puntual de las gaviotas, por ejemplo. Sí. O sea, el tema del feedback, que antes no existía en los medios de comunicación, más allá de las cartas del lector, ahora a través de las redes y de lo que se llama Internet 3.0 es cotidiano. Es un constante ir y venir de opiniones que se va generando lo que está de moda ahora de decir la posverdad. Entonces, esa evolución llevó a que en este momento te digan cuándo se matan más gaviotas. Y antes era imposible pensar en que cómo vamos a matar a ese pajarito. A la ballena Sofía le gusta esto. Bueno, entonces es eso, es el tema de la agenda, el tema del lenguaje y no sé. Vos decís que es difícil marcar una agenda local. ¿Por qué? Porque los temas nacionales nos agobian, claro, por supuesto. Uh-huh. Sí. O sea, los medios locales, los medios gráficos de Chubut son 3. Yo trabajo en el más chiquito, que no lo escuché Marisa, no está Marisa. Pero siempre estamos marcados por una agenda nacional. Hay, obviamente, y los temas políticos chubutenses se discuten, por supuesto. O sea, el tema
de legislatura o ejecutivo, esas cosas se discuten, pero cuando salen de la plataforma política, la agenda está bastante marcada por los medios nacionales. ¿Y la ciencia local qué lugar tiene en el diario, por ejemplo? En mi diario, espero que mucha, o sea, yo sé y soy consciente que publico al menos 3 noticias de ciencia por la semana. Sí, eso lo digo en primera persona porque yo edito las páginas de ciencia y son las que salen, sí, entre 3 y 4 notas de ciencia por semana salen. Bien, ¿qué otros ejemplos tenemos para diseccionar? Sí. ¿Y la información de esas notas, las 3 notas semanales? Las fuentes. Sí, el tema de las fuentes para un periodista es... Y más, sí, es feo. El tema de las fuentes es, y más que nada en cuestión ciencia, es importantísimo. O sea, yo te digo cuáles son las fuentes que yo utilizo, que es el CONICET, el CENPAT, el CITA, el ELUAR. O sea, son las mayores generadores de información científica a los cuales dispongo, obviamente a través de Internet. Si yo quería volver un poco antes de pasar a otro caso, también a veces una sociedad está preparada a nivel local para escuchar un tema en particular. El problema de las ballenas y de las gaviotas y las ballenas en nuestra sociedad inmediata aquí alrededor, está muy vigente, ha estado desde hace bastante tiempo. ¿Qué pasó? Cuando se empezó el primer experimento de desgaste, que no lo desarrolló el CENPAT, eso también es algo interesante, ¿no? Está en la forma en que se comunicó, parecía que nosotros salíamos a cazar gaviotas, los científicos. En realidad lo establece los organismos gubernamentales, ¿no? Lo que es el Ministerio de Ambiente, de la Producción y la Secretaría de Turismo en ese momento. Esas 3 reparticiones gubernamentales decidieron y fueron contrataron en principio eran unos tiradores y luego fueron policías del GEOP, personas, digamos, idóneas en el manejo de armas y nosotros lo que hacemos era monitorear si eso tenía algún impacto en las ballenas, a ver, si la extracción de estas gaviotas que estaban lastimando a las ballenas les mejoraba la vida a las ballenas. Era un poco esa nuestra forma, ¿no? Eso empezó a tener cierta lógica de comunicación local, pero cuando trascendió a los medios nacionales, ahí estalló la bomba, ¿no? Y fue un momento en que tuvo que venir el propio director de comunicación del CONICET en persona, se tomó un avión y hizo prácticamente una barricada, porque esto salió en TN durante toda una mañana y rebotó, hasta que por suerte hubo otra noticia de mayor impacto que la anuló. Pero fue la casualidad, ¿no? Porque si no, hubiera seguido rebotando. Y eso tiene que ver con el cómo se comunican, ¿no? Uh-huh. Porque me suena el teléfono a mí, atiendo y estaba saliendo en ese momento en vivo en TN. Me entrevistaba una señora que suele estar a la mañana que se llama Silvia y muy agresiva y muy... Entonces, los investigadores, los científicos, tenemos una incapacidad natural para contar. Uno cuenta desde el paradigma en donde estamos parados, ¿no? Y eso, el que escucha del otro lado escucha atrocidades. Y acá voy a un segundo ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación. Se me viene a la cabeza justamente un caso que ocurrió, ¿no? En el que me dio el CONICET porque se trata de un investigador del CONICET, un antropólogo, que estaba haciendo investigaciones ligadas de alguna forma a la sociobiología, ¿no? Que es una parte ya más o menos cuestionada dentro de la ciencia, porque no es ni ciencias sociales o humanas, ni biología, ¿no? Estamos hablando... Pero esta persona tenía una aplicación concreta que tenía que ver con la publicidad, ¿no? Entonces, él hace un ejercicio muy, muy interesante, un ejercicio científico donde ponía a un observador frente a un monitor de una computadora que dividió en 8 cuadraditos, ¿no? Y esta persona tenía que poner la cabeza fija, como cuando uno va al oculista que se pone la cabeza así, y simplemente no mover la cabeza, sino había una camarita encima del monitor que registraba el movimiento de las pupilas, de los ojos, donde
se detenían en estas 8 figuras que le proyectaban, ¿no? Todas al mismo tiempo. El experimento duraba unos pocos segundos. Claro, es como la naranja mecánica. Entonces, y simplemente entrevistaron de alguna manera este experimento. Se sometían hombres y mujeres de diferentes edades, ¿no? Entonces había una encuesta previa que de alguna forma calificaban o describían el estrato sociocultural y etario de cada persona que se sometía, y lo que le ponían eran 4, digamos, bustos, ¿no? Con mallas de distintas formas, ¿no? Las mallas no, sino los bustos, y 4 colas de chicas también de diferentes formas, ¿no? Entonces, básicamente analizaban en esos pocos segundos que duró el experimento donde los ojos recorrían, porque eso también se investiga cómo uno recorre la mirada frente a las cosas que vemos y en dónde se detenían. Entonces el tipo después hacía mapas sobre, como si fuera un dibujito donde se detenían décimas de segundo la mirada. Bueno, después de entrevistar unas cuantas personas, esta persona publica un artículo muy interesante en una revista científica, pero después, cuando esta información sale o de alguna forma se populariza, le hacen un reportaje y esta persona de manera muy jocosa dice, bueno, contando los mayores resultados de su experimento, que los hombres de entre los 30 y los 50 años se detenían unos segundos más en ver colas que bustos. Entonces él, después de una manera jocosa, decía, bueno, este es su mensaje para las chicas: no gasten plata en cirugías donde arriesgan de meterse en un quirófano, vayan un poco más al gimnasio, salgan en bicicleta, porque eso es lo... Bueno, lo dijo tan torpemente, ¿no?, que lo bombardearon las sociedades, ¿no? Lo acusaban de rebajar a la mujer a un objeto sexual, de que, bueno, esta persona dejó la ciencia, fíjense, a tal punto, ¿no?, que entró en un pozo depresivo, se enfermó y dejó y se dedicó a otra cosa. Un científico nuestro, ¿no?, el CONICET. Y esta persona no era ni un nazi, ni era un misógino, ni tenía una visión, él personalmente no tenía una visión diferente de las mujeres, no, simplemente describió un resultado objetivo de un proyecto de investigación con enorme aplicación, por ejemplo, en la publicidad, y lo mató. O sea, la forma en que lo dijo, cómo lo dijo, lo condenó a muerte científica, ¿no? Y sí, pero eso es lo que en la facultad nosotros estudiamos como deontología del periodismo, porque ahí hay ética. O sea, son muy pocos los periodistas que manejan ética periodística. Esa persona dijo eso, ese científico, y no es necesario titular con eso. Claro. Pero sabemos perfectamente que ese título va a vender más diario que si titulamos interesante estudio sobre la mirada. No, obviamente va a vender más, se mira más culo que tetas. Claro. Era básicamente eso. Claro. El resultado. Bueno, lo quisiste decir, lo dije yo. ¿Tenías una presentación vos, Javier? No sobre culos y tetas. Sí, claro. Me acordaba cuando me preguntaste de las fuentes, cuando me acabo de acordar. El tema de las fuentes para un periodista es la herramienta básica. O sea, sin eso es imposible escribir. Hay un caso muy famoso en Brasil que se llama, de la revista Bella. Bella es la revista más importante de Brasil, o una de las más importantes, que para hacer una doble página sobre ciencia levantó una noticia de una página de ciencia sobre la construcción de un nuevo alimento. Lo que nunca supo Bella, antes de publicarlo, lo supo obviamente después, es que era una parodia que habían hecho esa página de ciencia que cada tanto sacaba una noticia. Sacó una noticia que se inventó el buey mate. Buey mate era la unión entre el genoma de los bueyes y del tomate. Y hizo toda una infografía, después si quieren está ahí, una infografía de un buey y que bajan dibujitos y de los tomates y que se forma una cosa media extraña y que era un alimento perfecto porque congeniaba las dos. Un churrasco con ensalada. En un solo producto. Y el periodista levantó la nota, no hizo una repregunta o no
chequeó otra fuente, agarró esa fuente, la metió, ¿qué? Hizo un copy-paste, le cambió título y volanta y sale. Y bueno, a eso me refiero con las fuentes y la importancia de no solo tener confianza en nuestras fuentes, sino también desconfianza en nuestras fuentes para poder rechequear cosas tan noticiosas. Y que sabemos que van a vender, pero que éticamente, no sé si está bien hacerlo. No, bueno, es una materia dentro de la facultad. O sea, eso me da pie pasa. justamente a plantear, ¿no? El tema de la fuente, ¿no? Tal vez producto de la incapacidad natural que tenemos los investigadores de comunicar, sumado a que tampoco a lo mejor tenemos la voluntad, ¿no? Muchas veces uno está tan metido en el paper y en la y yo entiendo que es una obligación, ¿no? Como se dijo en la mesa anterior, nuestros sueldos se pagan con los impuestos de toda la sociedad. Nosotros tenemos la obligación de devolver, de alguna manera, hacer el esfuerzo, al menos el esfuerzo de poder comunicar qué es lo que estamos haciendo, cuáles los alcances de las investigaciones que desarrollamos. Me parece que debido un poco a esas cosas, incapacidad y falta de compromiso, es que aparece lo que yo llamo, sí peyorativamente, la paraciencia, ¿no? Es un lugar que es ocupado por organismos paracientíficos. Esto es mi punto de vista personal, por ahí suena feo, pero creo que existe. Suena feo. ¿Pero por qué? Porque lo que quiero decir con la paraciencia muchas veces es que sin tener todo el rigor científico que tienen las instituciones académicas, como el CONICET o las universidades, a veces algunas agrupaciones tienden a dar noticias, ¿no? Se extinguen los pingüinos, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que los pingüinos es la especie de ave marina más abundante de toda la costa patagónica. O sea, hay un orden de magnitud más pingüinos de Magallanes que, por ejemplo, gaviotas, que todos creemos naturalmente que son una plaga. Eso es para tener una idea. Entonces, difícilmente la ciencia diga se extinguen los pingüinos, pero si hay un problema en Punta Tombo o aparecen 2 o 3 o 100 o 1000 pingüinos en la costa muertos, que forman parte de su ciclo natural, la muerte también forma parte de la vida, ¿no? de esta especie, ¿no? No vienen muchas veces a preguntar a la ciencia, sino que preguntan a la paraciencia, ¿no? O a grupos que ya están identificados. Lo mismo pasa con las ballenas, es decir, no vienen, últimamente vienen más a preguntar, pero si no, toman el teléfono de algún instituto que tiene que ver con ballenas y ellos tienen, porque se dedican a comunicar, son excelentes comunicadores, entonces ya tienen un relato armado, redondo, que al periodista le viene bárbaro, ¿no? Porque copy and paste. Pero quizá es al revés, perdón, acá en el fondo, porque digo, conozco esos casos y digo, a veces ni siquiera alcanza a preguntar el periodista, porque ese grupo de tenés razón, avanza, exactamente. Te traigo esto porque está y pumba. Porque están en su agenda, tienen su Teníamos sí, una... no tan aceitado que entran por un tubo. Tenés un ejemplo bien actual que salió ayer sobre los 10 kilos de plutonio que van a extinguir a todos los mamíferos. Es el tema de Bueno, los sí. que salió. Sí, pero antes de... ¿por qué Perdón. no se sientan y debaten con esa gente que ustedes dicen que Señor, hacen para hacer? antes de dar el debate, porque tenemos muy poco tiempo y 5 minutos nos quedan. Sí. Había una pregunta del público y después vamos cerrando Dale, la dale. mesa para continuar. Sí, valiéndonos del ejemplo que dieron recién de este que hacía mirar culos y tetas. Sabía que ibas a saltar por ahí. Yo no estaría tan seguro, la pregunta es también discusión, digamos, no estaría tan seguro de que el problema era la forma en la que esta persona comunicó sus resultados o sus procesos, sino la propia estructura del proceso, cuál es la epistemología explícita o implícita que lo sostiene. Con los elementos que vos diste, eso con las ciencias sociales, más allá de que lo llame sociobiología, tiene poco y nada que ver, tanto desde un punto de vista deontológico, ético, como procedimental, metodológico. Pues que está viciado de no comienzo. es ciencias sociales de arranque, forzar a alguien a mirar imágenes y a leer el desplazamiento de la pupila. Con las ciencias, a lo mejor tiene que ver con la oftalmología, pero con las ciencias sociales no tiene que ver. Con la biología tiene que ver seguro, porque tiene que ver con el patrón de selección de pareja sexual que tienen los animales de la naturaleza. Pero en realidad esto remite a un problema mayor, vinculado con el ejemplo, el estudio de caso.
gaviota y rifle sanitario, donde no me siento tan seguro como para objetar el procedimiento. Lo que sí me da la impresión, haciendo memoria, es que a todo ese proceso, a toda su discusión, inclusive a las propias publicaciones que le dieron base a la aplicación, le faltó filosofía, le faltó antropología ambiental, le faltó, porque todo el discurso de los eufemismos, el rifle sanitario, exterminio, descastar, etcétera, etcétera, nos guste o no, es sorprendentemente parecido a nivel sinónimo al lenguaje de los campos de exterminio. Sí, absolutamente. ¿Correcto? En esto hay autores, Sloterdijk, un alemán, que tiene un texto sobre el atmoterrorismo, que comienza con la guerra de gas en la Primera Guerra Mundial en Europa, 1915, cuando alemanes y franceses casi simultáneamente debutan con la guerra de gas, gasear no solo a la tropa, sino también a las poblaciones del país con el cual estaban en conflicto. Y es increíble cómo el discurso bélico, el discurso nacional vinculado con el discurso bélico, el discurso científico que le está asociado, es idéntico al discurso de los laboratorios que se dedican a exterminar ratas y plagas de cualquier otra naturaleza. Los préstamos al lenguaje, la búsqueda de eufemismos para presentar un proceso que era aberrante como un proceso ligado a una técnica, por lo tanto a procedimientos limpios, acerca de los cuales uno no puede dudar, es absoluta. No estoy diciendo que esto pero se entiende pero perfectamente. probablemente, más que un problema de comunicación, el problema de la gaviota y el rifle sanitario haya sido un problema que faltó interdisciplina y faltó densidad antropológica en la discusión, porque hay mucho debate, como el animal es humanizado desde distintos discursos, los científicos también, por qué vale más una ballena que 1000 gaviotas, o sea, cuál es la tabla de equivalencias al decidir qué especie se controla y qué otra no, en función de qué demandas, porque hay intereses ahí. El turismo, claro. etcétera, etcétera. No, y además que no tienen equivalencias, porque es interesante lo que vos decís. Uno puede decir, bueno, hasta gaviotas mato, pero si vos pones pingüinos, ya dije que hay 10 veces más pingüinos que gaviotas, es inaceptable, ¿no? Claro. Y ya matar es inaceptable. Claro. Es que no pasa por el lado de matar, sino por el lado de los intereses turísticos. O sea, como eso son se claras, en otros procesos en que se estamos matando gaviotas, pero esa población está sobredimensionada por el basural, por los factores antrópicos, etcétera, etcétera. El mismo hecho de que esto haya sido basado en el secreto, lo que al principio se hacía, pero también la desaparición de palomas domésticas en Buenos Aires o en grandes ciudades del mundo donde se sabe que se hacen limpiezas, o el tema de los perros, etcétera, etcétera. No lo estoy objetando como tal. No, pero es un conflicto de la discusión de base. Me parece muy valioso, perdón, me parece. Como tal. Casualmente, el mes pasado salió un video, un video francés que habla expresamente sobre este problema. Y yo lo anticipé, claro, haciendo ciencia no convencional. Lo anticipé, y es más, el primer investigador sobre el tema gaviotas, Roger Penn, lo anticipó en el año 1980. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con estos tóxicos que se arrojan ahora al mar y que le causan úlceras a las ballenas? Salvado por las ballenas, dijo entonces Roger Penn, porque preocupándonos por esos úlceras que le aparecían a las ballenas, íbamos a salvarnos los humanos. Esto lo dijo Roger Penn y hoy lo dice el mundo. Volviendo a la comunicación, porque los PFC son los causantes de la mugre esa que está hoy en el Golfo. Pero nadie habló de los PFC. Volvemos a la comunicación y en realidad me parece muy interesante este debate que se arma con respecto a temáticas locales tan importantes para todos, para recoger el guante y lanzarlo hacia la próxima mesa que ahora continúa en cuanto a la profundidad de los temas científicos y los formatos de comunicación, que es a lo que se va a abocar la mesa, digamos, cómo mantener la profundidad en los temas y que no se pierda en esta vorágine informativa. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a todos.